Comenzamos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Ley Abierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info@todolegal.app para agendar una llamada. Y ahora, vamos con el episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a conversar sobre derechos humanos y para eso me acompañan la abogada Victoria Solano y la abogada Keila Canales. ¿Cómo están, Victoria? Hola, pues todo súper bien, súper contenta de poder compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Que es de mucha importancia para todos nosotros y nos acompaña la abogada Keila Canales, quien es defensora de derechos humanos en el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, y ella es la que nos va a estar ilustrando, ¿verdad?, con este tema. ¿Qué tal, abogada? Muy bien, Victoria, mucho gusto. Es un placer estar en este espacio compartiendo y bueno, también me parece muy importante que tengamos la oportunidad de hablar sobre los derechos humanos, porque en muchas ocasiones, pues, no tenemos por ahí esa información tan valiosa que, en nuestro diario vivir como ciudadanos en un estado democrático, pues es muy importante que tengamos presente, pues, cierta información sobre qué son los derechos humanos, sus implicaciones y mecanismos de protección. Claro, no cabe duda que este es un tema que nos interesa a todos porque los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos básicamente por existir, ¿verdad? Básicamente porque somos humanos. Entonces, no sé si te parece comenzar definiendo, ¿verdad? En un sentido general, ¿qué son los derechos humanos? Sí, yo creo que has dicho algo muy clave, ¿verdad? Empezar diciendo que los derechos humanos son inherentes a nosotros y nosotras por el simple hecho de ser humanos. Y es que justamente los derechos humanos buscan principalmente proteger la dignidad humana, ¿verdad? Ese es el objetivo fundamental de los derechos humanos, que es proteger esa dignidad humana que todos y todas tenemos, sin distinción de nuestra raza, nuestro color de piel, ¿verdad? A qué religión pertenecemos, sin distinción alguna, ¿verdad? Y a los que no podemos renunciar también, ¿verdad? Es importante mencionar eso, pero efectivamente los derechos humanos son, pues, estos derechos que tenemos por nuestra condición de ser humanos, protegen esa dignidad humana y son también quizás es necesario mencionar una guía para los estados democráticos, ¿no? Sobre que el actuar de estos estados debe estar enmarcado, ¿no? Debe estar enmarcado. Entonces, los derechos humanos son esa guía para los estados sobre su actuar. Y en ese sentido, pues son los que nos van marcando la pauta, marcando la pauta sobre un estado cuán democrático es, ¿no? Si respeta o no los derechos humanos, porque, como lo decíamos anteriormente, detrás de esos derechos humanos está la dignidad humana. ¿Y qué indicadores se utilizan para medir los derechos humanos de forma internacional? Bueno, hay organismos internacionales que emiten informes sobre el cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, hay varias organizaciones a nivel nacional y cada país, pues, ahora hay organizaciones defensoras de derechos humanos que se encargan o de hacer todo un proceso de monitoreo del tema de violaciones a derechos humanos. ¿Y ¿verdad? quién puede violar los derechos humanos? ¿Únicamente el Estado? Sí, ¿verdad? ¿O personas naturales pueden violar derechos humanos? Primordialmente el Estado, ¿verdad? El Estado es quien pues viola los derechos humanos porque es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos, de garantizarlos, de promocionarlos, de respetarlos. Ahora mismo
sí hay un debate en el que se ha avanzado también a identificar a las empresas como responsables de garantizar o al menos respetar derechos humanos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones y actualmente hay pues todo un esfuerzo por crear directrices para que las empresas también cumplan, respeten los derechos humanos, porque lo que ocurre en los territorios es que las empresas se instalan y violan los derechos humanos con total confabulación con los estados, ¿verdad? O sea, los estados emiten toda una serie de permisos, licencias ambientales, etcétera, con el fin, digamos, de promocionar el desarrollo. Sin embargo, al final, pues todas estas empresas se ven involucradas en violaciones a derechos humanos, por lo que actualmente hay todo un debate con este tema. Pero digamos que primordialmente es el Estado a través de sus funcionarios públicos también, ¿verdad? Porque hay que identificar, ¿no? Pero entre particulares ya estamos hablando de otra. Ajá, de un correcto. delito. Ajá. Y en nuestro derecho positivo vigente, ¿en qué normativas podemos encontrar nuestros derechos? Bueno, inicialmente a nivel nacional, digamos, nuestra Constitución, ¿verdad? Pero hay tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Es como el principal instrumento que tenemos a disposición también para pues hacer que nuestros derechos humanos se respeten, porque también a partir de la convención surgen mecanismos de protección, ¿verdad? Como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está compuesto por la Comisión y por la Corte, pero pues sí, a nivel nacional podemos encontrarlos en la Constitución y en otras leyes, ¿verdad? Pero ya la misma Constitución, en el artículo número 63, por ejemplo, nos habla que no se puede, que los derechos que están en la Constitución no se limitan o no se pueden limitar solamente a los que están ahí escritos, ¿verdad? Sino que es una cláusula abierta que nos da la posibilidad de ampliar nuestros derechos a otros instrumentos, ¿verdad? Uh-huh. Porque en la medida que se garanticen más derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que podemos hacer uso de otros instrumentos internacionales. Y en el caso de Honduras, ha ratificado, ¿no?, la Convención Americana. Bueno, como institución que protege los derechos humanos, entonces mencionabas que está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual se encuentra la Corte y la Comisión, ¿verdad? Pero para ir a esta corte o para ir a esta comisión, ¿verdad? Si yo me veo violentada o mis derechos se ven violentados, ¿tengo que hacer algún proceso primero interno aquí en Honduras, en lo nacional, antes de poder ir al ámbito internacional? Sí, totalmente. Yo creo que en ese sentido es necesario tener bastante claro que el sistema interamericano no pretende sustituir la justicia o la responsabilidad del Estado hondureño, ¿verdad? Sino más bien es como un último recurso para continuar con esa protección, ¿no? Para garantizar esa protección cuando el Estado no garantiza esa protección a los derechos humanos. En ese sentido, en Honduras, pues, ante una violación de derechos humanos, por ejemplo, del derecho a la vida, pues hacemos uso del sistema judicial, ¿no? Todo el proceso que conlleva una denuncia ante el Ministerio Público o que de oficio, ¿verdad?, las autoridades deben de investigar una muerte violenta y todo el proceso que debe seguir normalmente, ¿verdad? Si hay, digamos, alguna situación irregular de violación a los derechos humanos en un caso como ese, por ejemplo, podemos acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que también es una institución nacional que vela por la garantía de derechos humanos, y en ese sentido también pues está todo un procedimiento de queja que podemos presentar ante el comisionado y que deberán de realizar el procedimiento respectivo, ¿no?, para visibilizar y llamar la atención a X institución sobre una violación de derechos humanos. En ese sentido, como lo mencionaba anteriormente, el sistema interamericano ya está a disposición cuando ya hemos agotado estos recursos, ¿no? Y ese es uno de los requisitos que establece pues el sistema. En su reglamento ya se establece que para poder acudir a la comisión por el caso de una violación a derechos humanos, pues se tendrán que haber agotado estos recursos internos o solo se podrá acceder en caso de que o no exista un recurso efectivo para esa violación a derechos humanos o el plazo en el que está resolviendo esta institución o este sistema judicial es un plazo irrazonable, o sea que han pasado muchos años y no hay una
¿verdad? Una respuesta a esa violación a derechos humanos. Y digamos, esas son una de las razones por las que podríamos, ¿no? Y luego se tienen que cumplir otros requisitos, como en caso, por ejemplo, de que efectivamente se hayan agotado los recursos, pues se tiene que presentar la petición inicial, digamos, que es el procedimiento con el que se inicia, ¿no? ¿Que es en la comisión? Sí, correcto, en la comisión, digamos, presentamos una petición inicial donde exponemos, ¿verdad?, una violación a los derechos humanos. Tendrá que haber sido presentada en los primeros 6 meses, ¿no?, después de haber agotado estos recursos internos de los que estamos hablando. Buenísimo. Entonces, hay una violación de derechos humanos, ¿verdad? Yo agoto todas las instancias a nivel nacional, ¿verdad? Tengo que pasar por todo el juicio, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y después de esto, yo, si aún así estoy inconforme o todavía considero que mis derechos han sido violentados, entonces yo decido ir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y comienzo por la comisión, ¿verdad? ¿Cuál es la función de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues justamente es, realiza un papel siempre de garantía de los derechos humanos, en ese sentido de revisar esas acciones que ha cometido el Estado, revisar, esta petición inicial tendrá que exponer los motivos por los que se considera que ha ocurrido una violación a derechos humanos, ¿verdad? Uh-huh. Y como ya lo mencionabas, haber agotado los recursos, pero también recuerdo que cuando no haya existido una respuesta en un plazo determinado, y es lo que ocurre en muchos de los casos que se han presentado, y quizá para ejemplificar, voy a mencionar un caso, el caso de Janet Caguas, ¿verdad? Creo que muchos y muchas recordamos el Parque Nacional Janet Caguas, que hemos ido a Punta Sal y hemos observado esas riquezas y lo hermoso del paisaje. Pues Janet Caguas fue asesinada por defender eso. Fue asesinada en 1995 y pasaron 6 años sin ningún tipo de avance en las investigaciones. Y más que avances, también un asunto de irregularidades, porque habían comisionados de la policía involucrados. Uh-huh. Entonces, había una clara obstaculización en las investigaciones. Entonces, en ese caso se consideró que no se podía seguir esperando, ¿verdad?, a que pasaran los años, y ya que el Estado no brindaba una respuesta. Entonces, se acude a la comisión, se presenta una petición en la que se exponen los motivos, ¿verdad? Primero que nada hay que, hacer mención del nombre de la víctima o de las víctimas, ¿verdad? Porque hay que sí tener claro quiénes son las víctimas en el caso. Luego, una relación de los hechos, ¿verdad? Lo que ocurrió, todo luego el tema de los derechos que consideramos que han sido vulnerados, que han sido violados, y todo el tema también de esos recursos que han sido utilizados, ¿verdad? De qué forma, en este caso, se presentó el tema de las investigaciones, todas esas irregularidades. Y, luego esa petición es examinada por la comisión. Luego la envía al Estado, que el Estado tiene 3 meses para presentar observaciones y una respuesta, para nuevamente la comisión seguir examinando toda esta información y presentar un informe de admisibilidad. Uh-huh. Este informe de admisibilidad puede ser también juntado, digamos, junto al informe de fondo, o pueden ser 2 etapas distintas, pero en muchas ocasiones también se juntan estas etapas. Pero en este informe de admisibilidad lo que hace la comisión es decir si efectivamente se cumplen los requisitos, si la comisión tiene la competencia, ¿verdad? Si se cumplieron esos requisitos del tiempo, y si hace una valoración sobre si efectivamente el Estado vulneró o violó derechos humanos. Y luego en el informe de fondo, la comisión hace recomendaciones al Estado. Si se considera que el Estado violó derechos humanos, se hace unas recomendaciones para que cumpla y repare, digamos, la violación a derechos humanos. También es necesario mencionar que en cualquier momento de esta etapa, la comisión puede facilitar un proceso de solución amistosa. Si una vez emitido el informe de fondo, donde se expone que el Estado es responsable por la violación a los derechos humanos de esta víctima y el Estado no brinda una respuesta ni muestra ese proceso de avance en el cumplimiento de estas recomendaciones, entonces la comisión puede enviar el caso a la Corte, ¿verdad? Y aquí inicia también todo un proceso en el que nuevamente las partes aportan información, se celebra una audiencia y finalmente se decide si
si el Estado es responsable, ¿verdad? Y emite su informe de fondo también. Básicamente, entonces, la función de la comisión es revisar si el caso es admisible o no y brindar sus recomendaciones al Estado que violenta los derechos humanos. Y en tu experiencia, ¿Honduras ha puesto atención a estas recomendaciones que hace la comisión? Bueno, digamos, en la experiencia que tenemos desde el equipo de reflexión, investigación y comunicación, no podemos negar que hay avances en ciertos puntos resolutivos de las sentencias que tienen que ver con reparaciones económicas, ¿verdad? Lo más difícil siempre es el tema de las investigaciones, porque para que no se repitan los hechos, es importante que el Estado avance en el tema de las investigaciones y determine los responsables, por ejemplo, cuando estamos hablando de asesinatos, ¿verdad? En ese sentido, sí hay muchas debilidades en el tema de las investigaciones y es un punto resolutivo que casi en todas las sentencias se arrastra el tema de la investigación, quiénes son los responsables y bueno, y el enjuiciarlos, ¿no? Luego hay otro tema que tiene que ver con medidas más estructurales también para evitar que los hechos se repitan, para generar el ambiente propicio para que no vuelvan a ocurrir los hechos, ¿verdad? En algunos casos es complicado por los cambios en los gobiernos, ¿verdad? Porque hay todo un tema de seguimiento y de coordinación entre las instituciones. Pero en muchas ocasiones sí se cumplen. Sí se cumplen todo lo que tiene que ver con la aceptación de responsabilidad por parte del Estado, que digamos que es el primer punto que tiene que cumplir el Estado, que es hacer un acto público de reconocimiento en el cual acepta que ha violado derechos humanos. Casi en todos los casos eso lo tiene que hacer y lo hacen, ¿verdad? Recientemente vimos a la presidenta Xiomara Castro que aceptó públicamente por parte del Estado la responsabilidad en el caso de Vicky Hernández, por ejemplo, una chica trans que fue asesinada en el marco del golpe de Estado. Entonces, ya digamos eso, el tema de las reparaciones económicas es lo que hace casi inmediatamente. Todo el tema de apoyo psicológico también a las víctimas. Por ejemplo, en el caso de Janet Caguas que les mencionaba, había todo un tema de sensibilización a los funcionarios públicos. Se cumplió, ¿verdad? Todo el tema de rotulación del Parque Nacional Janet Caguas, etcétera, eso se ha cumplido. Cuando tiene que hacer monumentos, por ejemplo, se cumple. Pero lo que siempre es una debilidad es el tema de las investigaciones. El tema de las investigaciones y algunos aspectos estructurales que tienen que ver con otras reformas que se tienen que hacer que son como de mayor impacto. Ahí es cuando quizá hay un tema más difícil de cumplir. Keila, y vos dijiste que durante este proceso se abre una ventana para que haya una solución amistosa, creo que fue la palabra que utilizaste. ¿Cómo funciona este tipo de arreglo? Sí, bueno, cuando el Estado es muy consciente de que efectivamente va a ser condenado, digamos, por las violaciones a los derechos humanos y que efectivamente tiene la responsabilidad, pues en muchas ocasiones se decide llegar a una solución amistosa en la que pues la comisión o en la corte también, ¿verdad? En la corte puede ser que ocurra la solución amistosa, pues se facilita, la comisión facilita para que pues las partes puedan consensuar un acuerdo, ¿verdad? De qué forma reparar esa violación a los derechos humanos y pues entre las víctimas también exponen, ¿no?, cuáles son esas formas de reparar esas violaciones a los derechos humanos y crean un documento que una vez que es creado, la Corte lo homologa y ese acuerdo de solución amistosa se convierte pues en una sentencia en la que se va a cumplir como cualquier otra sentencia. O sea que es como una especie de proceso de conciliación, podríamos decirlo. Pero siempre la comisión es garante de que se respeten los derechos humanos, ¿verdad? Porque sí tienen que garantizar, no es que las partes pueden transar libremente sobre cómo se va a realizar ese acuerdo. Sí pueden, o sea, efectivamente el acuerdo puede ser entre ambas partes, pero sí siempre la comisión siempre es la intermediaria y como lo decía antes, se convierte en sentencia y por lo tanto la Corte va a hacer su proceso de supervisión como en cualquier otro proceso, ¿no? Esto es un procedimiento que una vez que se emite una sentencia, que la Corte emite una sentencia o que homologa un acuerdo amistoso y se convierte en sentencia, inicia un proceso de supervisión, ¿verdad? En el que
solicita información al Estado sobre los avances en el cumplimiento de estos puntos resolutivos. Entonces, el Estado tiene que informar sobre cuántos puntos resolutivos ha cumplido, de qué forma los ha cumplido. Luego este informe se envía a las representantes de las víctimas para que hagan sus observaciones, porque el Estado puede decir, miren, yo ya lo cumplí todo, ¿verdad? Pero no, en este proceso ese informe lo revisan las representantes y las víctimas y emiten sus observaciones. Y finalmente, pues, la Corte emite una serie de recomendaciones. Y el Estado, porque es que siempre decimos, ¿verdad? El Estado violó los derechos humanos, el Estado, pero ¿quién representa al Estado de Honduras cuando tienen que presentarse, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Quién es la persona que va y representa a Honduras? Sí, bueno, la representante del Estado hondureño es la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Y también, pues, es la responsable, primero, como lo decías, de hacerse presente y representar al Estado en las audiencias, pero también de ese proceso de supervisión. También es la PGR. En ese sentido, por ejemplo, si hay puntos resolutivos que tienen que ver con reformas que tiene que hacer el Registro Nacional de las Personas u otra institución, quien va a ser siempre el intermediario es la PGR. Por ejemplo, en la sentencia emitida contra el Estado de Honduras, en el caso Carlos Escalera versus Honduras, se dictaminó como punto resolutivo que se creara una mesa interinstitucional para la creación de un protocolo de investigación de muerte o de crímenes cometidos contra personas defensoras. En ese sentido, como estamos hablando de una mesa que tiene que ser conformada por varias instituciones del Estado responsables en el tema de investigación, es la PGR quien tiene que hacer todo el proceso de coordinación, ¿verdad? Que tiene que emitir los informes al Ministerio Público o las solicitudes para que participen en el espacio, y todo lo que tiene que ver con coordinar es la PGR. Buenísimo. ¿Y existen, abogada, algunos mecanismos de protección para los derechos humanos? Bueno, a nivel nacional, cuando hablamos de protección de los derechos humanos, ya mencionaba el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero también, digamos, Honduras ha conquistado un mecanismo nacional de protección de personas defensoras, periodistas y operadores de justicia, que justamente también pues es un mecanismo que surge de algunas sentencias contra el Estado de Honduras, también de algunas recomendaciones por organismos de derechos humanos internacionales, que bueno, está más orientado al tema de protección ante posibles agresiones, ¿verdad? Y bueno, también el tema general de violación a derechos humanos. Bueno, este mecanismo está a disposición, como lo decía, de defensores, personas defensoras, también periodistas o comunicadores sociales y operadores de justicia que en muchas ocasiones pues se ven bajo un riesgo ante la labor que realizan. Y si un periodista se ve en este riesgo, ¿verdad? Que piensa que tal vez por decir algo, por publicar alguna noticia o qué sé yo, él considere que su vida está en riesgo, ¿cómo él puede ser efectivo, ¿verdad? Este mecanismo de protección. Bueno, vos mencionaste algo muy importante. O sea, si hay un riesgo real e inminente, que el periodista o el comunicador social tiene cierta certeza, va a recibir una amenaza a través de teléfono y de un número desconocido, o le llegó una nota a su casa, entre otras formas, ¿verdad?, de intimidación y de amenaza, pues puede iniciar un proceso para ser admitido en el mecanismo nacional de las personas defensoras. Puede hacerlo de manera personal. El mecanismo nacional tiene una página web en la que está descrito el correo en el que se puede enviar el documento, digamos, esa primera petición. O también lo puede hacer a través de una representación de alguna organización de derechos humanos. En Honduras hay varias organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, pues el ERIC es una organización que justamente también apoya, digamos, en ese tipo de situaciones. Analiza el caso y ve la posibilidad de presentar una petición. Siempre continuando con ese tema de la Comisión, ¿verdad?, que brinda sus recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya mencionabas que en efecto el Estado ha cumplido, el Estado se ha hecho responsable, ¿verdad?, por cada una de estas denuncias, ¿les podemos decir? De las sentencias, se ha hecho responsable de cumplir los puntos resolutivos. Okay. Se ha hecho responsable de cumplir estos puntos resolutivos. Ahora, ¿qué pasa si el Estado no cumple? Bueno,
lo que generalmente ocurre o el proceso establecido, digamos, para visibilizar que el Estado ha incumplido con su responsabilidad de reparar, de proteger estos derechos humanos, básicamente tiene que ver con este proceso de supervisión que les mencionaba, pero también la Comisión y la Corte emiten informes anuales en las que presentan toda esta información sobre todos los países de la región. Entonces, es como una forma de hacer ver el avance en el respeto de los derechos humanos de los países de la región y visibilizar a aquellos que no están cumpliendo, como una forma pues que internacionalmente se visibilice. Uh-huh. Así, si el Estado no cumple, pues saldrá, digamos, en va a tener la presión internacional. Correctamente. Básicamente es la forma. Uh-huh. Esa es la forma, porque a pesar de que los estados tienen la responsabilidad de cumplir, pues no hay otro mecanismo coercitivo, ¿verdad? ¿No hay multas? No, pero digamos que esto tiene que ver con un tema del que si internacionalmente es reconocido el Estado como un violador de derechos humanos, tendría, ¿no? que no tener el apoyo de organismos internacionales. A nivel de apoyo con préstamos, etcétera. Pero eso, digamos, tampoco es que se obliga al resto a no apoyar, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con un tema del internacionalmente cómo queda, ¿no? El Estado, la cara del Estado. La reputación del Estado frente a los demás estados. Ok, y manejan estadísticas en el ERIC, por ejemplo, de saber cuántos casos, ¿verdad?, se han ingresado ante la Corte, cuántos se han ingresado a la Comisión, cuántos han llegado a la Corte, o cuántos todavía están en proceso. Bueno, actualmente se conoce que el Estado ha sido sentenciado 14 veces. Hay 14 sentencias contra el Estado de Honduras. No tenemos el número de todas las peticiones que han sido presentadas a la comisión porque pues no es público porque, claro, todavía no se ha avanzado en el proceso y no sabemos cuántas serán admisibles y eso. Pero digamos que la estadística que conocemos es que el Estado ha sido sentenciado en 14 ocasiones, ¿no? En 14 ocasiones por diferentes motivos que tienen que ver con el tema de defensores ambientales. Ahí tenemos el caso de Carlos Luna, el caso de Carlos Escaleras, el caso de Janet Caguas, 3 defensores ambientalistas. Y también hay sentencias relacionadas con los pueblos garífunas, por ejemplo, el caso del Triunfo de la Cruz, que tiene que ver también, bueno, a partir de esta sentencia, por ejemplo, se inicia todo el tema de la consulta libre previa e informada, que no está actualmente en ninguna ley, digamos, en nuestra ley nacional, sino que es a través de esta sentencia se inicia un proceso de creación de una ley, pero que surge de esta sentencia. Entonces, y bueno, el caso de Vicky Hernández, que les mencionaba anteriormente también, que es uno de los más recientes, que tiene que ver eso con el tema también de protección a personas que forman parte de la comunidad LGTBI. Por ahí, digamos, algunas de las sentencias contra el Estado. Y bueno, más o menos, ¿cuánto puede durar un proceso? Por ejemplo, en el caso de Janet Caguas, que fue como que el más sonado, el que todos conocemos, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que la familia de Janet Caguas ya pudiera tener una resolución a su favor? Sí, esto varía de acuerdo al caso. Sin embargo, es un promedio de 10 años en el que puede pasar en este proceso en la comisión y la corte. Como sabemos, es un 10 años solo entre la comisión y la corte. O sea que y luego inicia todo un proceso de supervisión, sí, que puede durar. Y también previo a llegar a la comisión, me imagino que unos 5 años para agotar las instancias internas. Correcto, sí. Esto es algo que siempre hacemos ver a las víctimas en los casos, que en muchas ocasiones también no se pretende llevar todos los casos a la comisión, sino más bien algunos casos emblemáticos para que a través de estos casos se realicen reformas estructurales para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, ¿verdad? Porque no se pretende también llevar todos los casos a la comisión. Entonces, siempre se hace ver que
el tema de la espera es un tema importante a tener en cuenta porque sí pasan muchos años. Primero por la carga que tiene la comisión. Básicamente, o sea, el personal es reducido, no hay mucha asignación de recursos también. Entonces hay toda una espera que hay que considerar por todos los casos que tienen que estudiar. Y sí, efectivamente, en muchos de los casos, primero hay que esperar a nivel nacional, lograr agotar los recursos, o que haya pasado un tiempo prudente, ¿verdad?, de que ocurrieron los hechos para posteriormente presentar la petición. Y, por ejemplo, en este caso de Janet Caguas que mencionabas, o sea, ella fue asesinada en el 95, su caso fue presentado en el 2001, y luego se llegó a un acuerdo, creo que en el 2009, y desde entonces estamos en 2009, creo que en el 2009. Desde entonces estamos en un proceso de supervisión. O sea, y el proceso de supervisión no se va a cerrar mientras no se cumplan todos los puntos resolutivos. ¿Quién supervisa? Siempre la Corte. La Corte es quien lidera el proceso de supervisión. Como lo decía anteriormente, solicita informe al Estado sobre los avances. Y, por ejemplo, lo que decía en el tema de las investigaciones, que es uno de los puntos que más cuesta que se cumpla, el Estado simplemente envía informes que dice... hice esto, pero se limita a presentar diligencias como se solicitó al Instituto de la Propiedad que investigara estos y estos vehículos. Y con eso. Entonces la Corte... No es en sí la información que investigaron, ¿verdad? Solamente que lo que solo solicitan. informa diligencias. Ajá. Y es algo que las representantes siempre hacemos ver sobre la necesidad que el Estado reconozca que primero hay un derecho para las víctimas que tiene que ver con el tema de estar informadas sobre el avance en los procesos de investigación, y que el deber del Estado de investigar no se debe limitar a pedidos de información entre instituciones. O sea, debe ser un compromiso real por investigar a profundidad y avanzar en determinar a los responsables, pues, de las situaciones. Y siempre en esa línea histórica y de estadísticas, ¿cuándo fue la primera resolución contra el Estado de Honduras? ¿Sabes? ¿Como en qué año más o menos? ¿O el primer proceso que se haya llevado a cabo? Creo que fue Janet Caguas el primer caso. O sea, en 2000. Sí. Posteriormente a los 2000, ¿no? Sí. Ok. No, perdón. ¿Cuál fue el...? No fue. Fue en los 90, un caso de desaparición en los años 80. Y que se desarrolló que la sentencia tuvo que haber sido en los 90. Sí. De hecho, la primera sentencia que emitió la Corte fue contra el Estado de Honduras. De todos los países. La primera sentencia de la Corte. La primera sentencia fue contra el Estado de Honduras. ¿Cuándo se forma la Corte, más o menos? La Convención Americana fue realizada en 1969 y entró en vigencia en 1978. La Corte tuvo que haber iniciado, no recuerdo ahora el año, pero digamos unos años después de ahí. Uh-huh. Y Keila, contanos un poquito del ERIC, sobre el trabajo que ustedes hacen y el tipo de actividades que llevan a cabo. Bueno, el equipo de reflexión, investigación y comunicación justamente nace en los 80 frente a la crisis política, ¿verdad?, que estaba ocurriendo en el país, que tiene que ver con el tema de las desapariciones. De hecho, también una reciente sentencia contra el Estado de Honduras, el caso de Herminio Deras, que también fue un dirigente político en la Ciudad del Progreso y que fue desaparecido y asesinado por las fuerzas militares del Estado. En ese contexto surge el ERIC como primero un centro de análisis que lograra aportar a lo que estaba ocurriendo y bueno, posteriormente fue avanzando, creciendo para hacer todo un tema de acompañamiento a quienes se encontraban defendiendo derechos humanos y es justamente también lo que pretendemos hacer hoy, que tiene que ver con el tema de fortalecer el sujeto político, quien debe, ¿no?, en un Estado democrático aportar también a esa defensa de los derechos humanos y todo el tema de acompañamiento a las comunidades que están en defensa del territorio, ¿verdad? Que actualmente en Honduras el tema de, bueno, ya Global Witness, por ejemplo, que es un organismo internacional de derechos humanos, ha señalado a Honduras como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y esto se profundiza cuando hablamos de defensores de la tierra y el territorio. En ese sentido, como ERIC tenemos ese compromiso fiel de acompañar a quienes realizan esta defensa de los territorios y todo el tema de aportar a través del análisis, de la investigación, que
consideramos también es muy importante para fortalecer el Estado democrático, ¿no? Eso es a lo que apostamos, a aportar para esa construcción de un Estado democrático que, como sabemos, aún no nos recuperamos de esa crisis del 2009 y arrastramos una crisis democrática que se profundizó en el 2017 y que actualmente estamos en ese proceso de transición, pero que consideramos es muy importante también continuar con la formación política también. En ese sentido, tenemos una escuela de formación política y ciudadana para las juventudes, a la que también año con año intentamos actualizar para poder brindar herramientas a la juventud y a través de otros espacios también herramientas para esa defensa de los derechos humanos y para esa participación ciudadana activa. ¿Y tienen alguna página web, abogada, en donde las personas puedan acceder, por ejemplo, a la información de esta escuela de formación política o a toda la información, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando en este podcast? Sí, cada uno de los casos que se acompañan, a esos defensores y defensoras del territorio también que acompañamos, se visibiliza primero a través de la Radio Progreso también, que es nuestra institución hermana. También obra de la Compañía de Jesús, que tiene sus páginas en Facebook. También pueden escuchar a través de la 103.3 y también pues a través de nuestra página web. Si ustedes googlean Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, encontrarán pues nuestra página web y podrán acceder pues a este contenido y sobre todo también a las investigaciones que realiza el equipo. Y también a través de esta página se promociona, ¿no?, el tema de la Escuela de Formación Política. Buenísimo, muy interesante, de verdad, todo lo que hemos conversado. Abogada Keila, muchas gracias por tu tiempo y por compartir ese conocimiento y tu experiencia con nosotros. Gracias, Keila. Gracias a ustedes. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.